Buenos días para todos. Vamos a darle los puntos para los ejercicios en la vida diaria para el mes de junio. Estamos terminando mayo. Puede ser que les toque una semana en mayo, pero las mayorías de las semanas van a ser de junio. Por eso ya nos adelantamos y le llamamos a estos puntos para el mes de junio. Espero que hayan tenido un muy buen mes, que hayan podido encontrar la rutina, los tiempos, los espacios, el silencio, la dedicación y el esfuerzo que los ejercicios llevan. Voy a compartir pantalla con ustedes para que sigan este esquema que les preparé, para que puedan también sacar apuntes, puedan registrar alguna cosa, mirando con más atención lo que yo les preparé. El próximo mes de oración es un mes fuerte. Como todo camino espiritual, siempre tiene un comienzo de autoconocimiento, conocimiento de sí, como dicen los maestros espirituales. Por eso lo que vamos ahora a mirar es el lado más sombrío de nuestro ser. Vamos a ver el pecado, nuestras propias incoherencias, nuestras complejidades, todo aquello que de alguna manera obstaculiza la gracia de Dios para vivir después de forma cristiana y libre. Entonces, el título que le ponemos es Pecado, Conversión, Perdón, Reconciliación. Este procesito es el que queremos alcanzar en todo el mes de junio. Descubrir los pecadores, transformar internamente algo para que después con la gracia de Dios nos podamos convertir, asumir el perdón y reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos y con la vida. Aquí tenemos que rezar mucho en cuanto a disposición personal, trabajarnos, hacer mucha introspección, mirarnos con honestidad, con profundidad, conocernos internamente cómo estamos hechos. Pero también tenemos que rezar mucho para que la gracia de Dios nos permita lucidez y sobre todo aceptación de todas esas sombras, esas oscuridades, esos claroscuros que hay en nuestro corazón. Ustedes van a recibir en los ejercicios una primera hoja donde está la organización del mes de junio. Siempre les recordamos 3 ejercicios, uno cada día, 1 hora cada uno, más el examen, y después una repetición de uno de los 3 últimos. Si alguien se anima a hacer más repeticiones, adelante. Como verán, todos los ejercicios tienen que ver con el pecado. El mundo entero está bajo el pecado en la historia, el proceso de mis pecados, el pecado de David, los pecados en comparación, mirar nuestras malezas, el hombre nuevo, para ir poco a poco reconciliando con nosotros mismos. Y ahí van a haber 2 llaves. ¿Por qué? Porque la primera semana de ejercicios de este mes empezamos mirando el pecado social o el pecado estructural. ¿Qué quiere decir esto? El pecado fuera, el mundo. ¿Cómo está de alguna manera tocado el mundo por el mal? Hay una dinámica de mal en la realidad. Y después de mirarlo afuera, lo vamos a ver cómo nosotros internamente también somos como una pieza de ese gran engranaje que es el mundo, y también estamos llenos de pecado. Vamos a reiterar esto que es importante, que aparece al final de esa primera hoja, que recordamos que en total debes hacer 4 ratos de oración por semana, 1 hora cada vez. Vuelvo a repetir, 3 ejercicios por semana y alguna repetición. ¿Cuáles son los criterios para repetir? ¿Cuál repetimos de los 3? Ahí donde yo no pude entrar, donde hubo resistencias psicológicas, donde estuve desolado, seco y no me dio nada, hago el desafío, aplico la lucha espiritual, el H de contra de la Ignacio, y repito. O
o por el efecto contrario, ahí donde encontré más gusto espiritual, más luz, vuelvo a repetir para satisfacerme completamente de esa gracia dada por Dios, para que quede toda extraída esa gracia y quede bien capitalizada, bien aprovechada. Repetimos 1 después de 3, 1 después de 3, 1 después de 3. Si queremos hacer una repetición más, no hay ningún problema. Pero una mínima repetición de 1 por vez es importante. Recuerden la pedagogía ignaciana del conocimiento interno. No el saber, arte y satisface, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Entrar a lo interior, no hacer zapping, ir lento, en profundidad, conocimiento interno, ¿sí? Para satisfacerme de todo lo que el Señor me quiera regalar. Así que vamos despacio, repitiendo y buscando en aquellos lugares donde encontré, me quedo. Y en aquellos lugares donde no pude entrar, me desafío y vuelvo a tratar de intentar. Entonces, ese es el criterio. Bueno, vamos a ver qué vamos a pedir en este mes. Les dije al principio que es un mes fuerte. Las peticiones, miren lo que vamos a pedir: vergüenza, confusión, intenso dolor, lágrimas, pena, temor. Generalmente las peticiones son cosas bonitas, para que nos vaya bien, para tener dinero, para tener trabajo, por la salud. Pero aquí estamos en un proceso distinto. En los ejercicios nos proponen esta etapa, ¿sí?, convertirnos, ¿sí?, transformarnos. Y para eso tengo que vivir internamente, afectivamente algo distinto. Y que es la vergüenza de mi propio pecado. Quedar confundido porque repito el esquema que hay afuera en el mundo. Y yo también soy pecador. Que pueda experimentar lágrimas, dolor, pena, ¿sí?, o incluso temor por el pecado, porque me destruye. Entonces es teniendo esta carga afectiva a la hora de hacer los ejercicios es que habrá más probabilidad de conversión. Y la gracia de Dios será recibida de mejor manera. Por eso lo que estamos pidiendo aquí son sensaciones, sentimientos como negativos, podríamos decir, ¿sí? Afectividad que me permita a mí de alguna manera rechazar el pecado, ¿sí? Sacarlo de mí. Pero si no siento esa sensación negativa con esa valencia de rechazo, ¿sí?, seguiré siempre atraído por el pecado. Entonces justamente lo que nos pide Ignacio es a ver si logramos sentir y gustar de las cosas internamente, pero aquí con valencia negativa. Por eso es vergüenza y confusión de mí mismo por el pecado. Intenso dolor y lágrimas de mi pecado. Interno sentimiento de pena que padecen los dañados, ¿sí?, por el pecado, ¿sí? Temor a las penas que el pecado en sí ya trae, el dolor que el pecado. Tenemos que tocar esa realidad dolida, esa realidad caída, esa realidad pecaminosa que todos tenemos, para ver si hacemos este ejercicio de rechazo. Y después en azul, abajo, les presento un coloquio que Ignacio pone, que lo vamos a hacer, que es el conocimiento interno. Lo que Ignacio nos pide es que el pecado en los ejercicios lo conozcamos, pero no de cualquier manera, sino internamente. Y miren lo que propone el número 63 de los ejercicios: que sienta interno conocimiento de mi pecado y aborrecimiento de ellos. Ahora ya no alcanza a hacer una lista de pecados, como cuando vamos a confesarnos normalmente, hacemos un examen de conciencia y decimos soy así, soy asá, soy asá, asá, asá. Aquí lo que alcanza es que sea interno. Eso es lo que tenemos que lograr con la gracia de Dios, por supuesto, y el trabajo personal nuestro, ¿sí? Que sienta interno conocimiento de mi pecado, ¿sí?, que llegue hasta el aborrecimiento de mi pecado. Vuelvo a decir, para tener un rechazo del mismo, no del pecador,
Ojo, amor al pecador, rechazo al pecado que el pecador tiene. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que aborrecer es esa parte nuestra, esa dimensión caída, eso que está de alguna manera no respondiendo al fin para el que fui creado, que es la presencia del mal, que después se involucra en nuestra psicología, en nuestra historia, y nos complica la vida, y no nos deja amar libremente. Sigue diciendo Ignacio, que sienta el desorden de mis operaciones, para que aborreciendo me enmiende y me ordene. O sea que lo que importa aquí no es la lista de los pecados, sino el desorden de las operaciones que van generando internamente el pecado. Vamos a proponerles que vayan a la raíz del pecado, a todas esas dinámicas internas que con la historia personal nuestra generan después pecado. ¿Vieron que es más profundo? Es mucho más interno en ejercicio el conocimiento del pecado que lo que hacemos normalmente en el sacramento de la confesión. Y la tercera propuesta que nos propone Ignacio en el coloquio es conocimiento del mundo para que aborreciendo aparte de mí las cosas mundanas. Ahí está el pecado social, estructural, el conocimiento del mundo, descubrir internamente cómo el mundo tiene leyes, lógicas y dinámicas que están mal. Y tenemos que ser conscientes, verlas y descubrir que me afectan y que sin darnos cuenta todos somos responsables de las mismas. Entonces esas son las peticiones que vamos a hacer en este mes. Sepan que si yo empiezo a sentir dolor, confusión, alguna lágrima o alguna sensación de rechazo de mi pecado, por más que traiga malestar a la persona, eso es justamente lo que tengo que conseguir. Y eso es lo que me va a mí indicar que estoy en consolación espiritual, estoy en presencia de Dios. ¿Sí? Ahora ya no es la sensación de sentirme querido, protegido, amado, perdonado por Dios, sino es justamente Dios trabaja en mí, Dios se hace presente en mí, si yo al ver mi pecado siento vergüenza, confusión, dolor y lágrimas. Si miro mi pecado y estoy contento de la vida, eso indica que ahí no está Dios, que Dios no está trabajando. En este tiempo de los ejercicios, Dios trabaja a través del dolor, ¿sí? Que necesariamente lleva a la conversión. Si no hay una sensación de vergüenza, confusión, con los grados que sea, cada uno va a recibir lo que sea, ¿sí? Pero si no empiezo a darme cuenta de que hay algo que no va en mí, probablemente poca conversión venga. Y probablemente poco está actuando Dios ahí. Por eso lo que tenemos que lograr paradojalmente para vivir la consolación espiritual en esta etapa de los ejercicios son esos sentimientos, esas sensaciones negativas, podríamos decir, de dolor, lágrimas, confusión por mi pecado. Ahí nos damos cuenta que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Lo pedimos y lo pedimos. Y si no viene, no viene. Y si no viene dentro del bloque de oración, y ya esperemos algún momento que va a caer la ficha. Si no viene en este mes, no nos preocupemos, podrá venir en meses siguientes. La gracia es así, no la podemos controlar. Nosotros nos disponemos a pedir esto y ya veremos cómo viene y cuándo viene. Todo esto, por supuesto, hay que irlo conversando con el acompañante espiritual ya de forma más aterrizada en cada uno de ustedes. ¿Sí? Yo aquí les doy lineamientos muy generales y después todas las preguntas y todo lo que van viendo, ¿sí? No solo en el contenido, sino también en el modo de hacer la oración y demás, lo conversan en principio telefónicamente con el acompañante espiritual. Vamos a seguir reflexionando en torno al interno conocimiento del pecado. Miren cómo comienza esta petición del coloquio 63. Ignacio invita a pedir que sienta interno conocimiento de mi pecado. Es un conocimiento sintiente.
No alcanza con saber que soy orgulloso, mentiroso, infiel, avaro o yo qué sé, o perezoso. Lo que importa ahora es que yo ese conocimiento le ponga el componente afectivo, que sienta interno conocimiento. No es un conocimiento racional externo, sino tiene que bajar hacia el mundo afectivo. Eso es lo que queremos lograr en el ejercicio. Por eso decimos que los ejercicios son tremendamente afectivos. Es una espiritualidad que tiene que mover el alma humana, ¿sí? Para que haya transformación. Y miren lo que dicen, que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. 3 veces aparecerá la palabra aborrecimiento en esta misma petición del 63. Una palabra fortísima. Lo que quiere Ignacio casi que encuentres tú, a tu manera y en tu propio camino, el rechazo de tu pecado. Que tendrás que llegar tú por tú mismo. No basta con que te digan, tú eres así, tú eres así, tú eres así. Lo que importa es que tú te des cuenta de tu propio pecado, de tu propia dinámica de mal que se ha metido en ti y llegues a decir, basta, no lo quiero más. ¿Sí? O que en algún momento descubras en tu raíz del pecado y los procesos en la historia de tu pecado y digas, pero yo cómo me hice así, ¿cómo tengo esto dentro de mí? Entonces ese es el aborrecimiento. Es lo que en el psicoanálisis se habla de insight. Llegar a darse cuenta por uno mismo de los componentes que de repente estaban inconscientes hasta ahora. Y después sigue diciendo que sienta el desorden de mis operaciones. Ahora vamos a ver concretamente qué son las operaciones. Pero es lo que está dentro de nosotros. ¿Sí? Es lo que va formando internamente el pecado. ¿Y todo esto para qué? Para que aborreciendo me enmiende y ordene. ¿Por qué pongo ese para qué en mayúscula? Porque para Ignacio es una condición de posibilidad. Yo no voy a enmendarme y ordenarme si no aborrezco el pecado de mí, si no lo conozco de forma afectiva. ¿Sí? Es como una condición de posibilidad. Tenemos que conocer internamente el pecado de forma afectiva para mejor ordenarnos. Si no, no hay verdadera transformación de raíz. Y después sigue diciendo, pidamos conocimiento del mundo, el pecado estructural, social, para que, de vuelta, otra condición de posibilidad, para que aborreciendo esa dinámica de mal que hay en el mundo, pueda apartar de mí las cosas mundanas y orales. Si no, voy a ser ingenuo y voy a estar dominado por ello. Entonces, aquí lo que busca Ignacio es el conocimiento sintiente, afectivo, o sea, interno de mi pecado. Este es el conocimiento interno de Ignacio, que es doblemente interno. Cuando dice que conozca internamente el pecado, la interioridad del pecado en sí o con mi propia interioridad. Son dos interioridades. Y son las dos, la interioridad del sujeto que conoce y del interior del objeto conocido, que en este caso es el pecado. Después otros meses vendrá Cristo y el mundo, pero por ahora estamos en el pecado. Esta es la pedagogía espiritual propuesta por Ignacio en los ejercicios que se llama conocimiento interno. Un conocimiento afectivo, interior, profundo, de toda realidad espiritual. En este momento, el pecado. Entonces, abajo, leo. 1. La persona que conoce el pecado con su interioridad profunda. Esa es una interioridad. La persona con todo su afecto, ¿sí? Hasta el aborrecimiento incluso. Es un conocimiento casi visceral, ¿sí? Del pecado. No racional, visceral, con las entrañas, que cause rechazo, aborrecimiento. Pero hay otra interioridad también, que es el interior del pecado conocido en su proceso, historia y raíz. No alcanza la lista de pecados, sino que hay que ver de dónde vienen esos pecados, cuál es su historia, cuál es su raíz, cómo se armaron en mí, qué situaciones de mi infancia, de mi juventud la fueron creando,
qué dinámicas internas, qué resortes internos lo provocan el pecado, de dónde sale. ¿Sí? Entonces aquí está la interioridad del propio pecado. Segunda interioridad. Mi interioridad y la del pecado. 2. ¿Sí? Por eso ese dibujito lo que quiere decir es que conozco con toda mi interioridad, por eso hay no solo con la cabeza, sino que hay un círculo ahí en el corazón, en las entrañas, y conozco la interioridad del pecado, que es en este caso, en esta etapa de los ejercicios, lo que tenemos que hacer. La gran propuesta que proponemos ahora en ejercicios, y acá está lo fascinante de este mes y de esta etapa, aunque es duro y difícil, eso no se va a ignorar, es ir a la raíz, al interior del pecado. Por eso una flecha para atrás. Bueno, soy orgulloso, bien, un ejemplo cualquiera. ¿Sí? Pero ver de dónde viene ese orgullo. Y de repente me doy cuenta que cuando era niño me ninguneaban en casa, me hacían bullying en el colegio, tenía una necesidad ante esto de reforzarme internamente, fui creciendo y me fui haciendo competitivo, ¿sí? Y fui de alguna manera yo saliendo con fuerza interior, pero claro, me monté un ego para compensar aquellos ninguneos de aquel bullying de la infancia, me monté un ego insoportablemente grande, omnipotente y autosuficiente que hoy me hace orgulloso. Pero vieron que el orgullo de hoy tiene que ver con toda una raíz anterior, que puede tener que ver con el colegio, la infancia, el lugar de la familia que ocupo, episodios concretos que me hayan pasado, episodios traumáticos, complejos, cosas que voy viviendo. Por eso Ignacio nos propone en el número 56, y el primer punto, que vea el proceso de los pecados. Ignacio dice mirar de año en año y de tiempo en tiempo mi pecado. Que vayas haciendo como un puzzle, como una gráfica, ¿sí?, de tu pecado. Así como en el principio y fundamento miramos nuestra historia, pero justamente con ese hilo dorado que era la presencia de Dios que nos acompaña y sostiene. Ahora vamos a mirar esa historia, pero con un hilo oscuro, áspero, ¿sí?, que es también el pecado, que convive con ese hilo dorado, ¿sí?, pero está ahí y hay que reconocerlo. Hay que conocerlo internamente, o sea, ver el proceso, la raíz del mismo. Después propone Ignacio conocer el desorden de mis operaciones. Número 63, ya lo adelantamos. Ver los impulsos, las tendencias que son previas al pecado, son esos resortes o catalizadores de una acción pecaminosa. Entonces son las dinámicas interiores que van a favorecer el pecado. El pecado no sale de la nada, no es un hongo después de la lluvia. El pecado tiene raíces y hay que ver de dónde se alimenta ese pecado. En qué complejo, en qué acontecimiento traumático, en qué situación de mal, en qué mala interpretación de la vida, lo que sea, cómo se fue armando. Y esas son las operaciones que son internas, que son los antecedentes y que incluso son inconscientes del pecado. Son los condicionantes psicológicos. Por eso esta etapa de los ejercicios, que es la etapa purgativa, la de mirar mi pecado, es mucho mirarme a mí mismo. Después ya no nos vamos a mirar tanto a nosotros, vamos a mirar a Cristo. Pero en este mes, en el siguiente, por ahora, conocimiento de sí. Entonces el sujeto mira a sí mismo. Todos esos condicionantes psicológicos, geográficos, que obstaculizan la gracia de Dios y el seguimiento de fe. Entonces es ver los procesos de los pecados. Que ese proceso interior no es pecaminoso, no es inmoral. De repente son situaciones que la vida me dio, dolorosas o X, y yo no tuve ninguna culpa, ninguna intención de nada, pero después se fueron armando internamente y provocan el pecado. Lo originan. Es lo que teológicamente hablamos de pecado original, la concupiscencia, esa tendencia interna a pecar, que está ahí metidita, como un virus que se mete, que está ahí,
y que a veces nos produce determinados síntomas. Y después también conocemos la raíz del pecado mirando al mundo, ¿sí? Las raíces culturales, los valores del ambiente, el vano honor del mundo, una expresión muy ignaciana, esos condicionamientos sociales que están fuera de nosotros, y así vamos a empezar la primera semana de este mes, mirando todos esos condicionantes sociales que después me afectan a mí y yo soy producto de eso. Y a su vez soy responsable de eso, porque todo eso es responsabilidad humana y de alguna manera directa o indirectamente somos responsables. Entonces, la propuesta ignaciana de este mes es mirar la raíz del pecado. ¿Qué objetivos tiene este tiempo de ejercicios? Lo que queremos es algo positivo, obviamente, si no esto sería un masoquismo puro. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué entrar con el aborrecimiento y la raíz del pecado y ver los condicionamientos negativos? ¿Para qué? Para liberarnos de estos impedimentos. Lo que buscamos es libertad interior. Porque esos impedimentos bloquean la gracia y bloquean nuestra respuesta a Dios. El seguimiento, la elección, que es lo que vamos a hacer el mes seguido. Dentro de poco nos vamos a plantear qué Dios quiere para nosotros. Pero tenemos que saber también los impedimentos que hay en nosotros para ese seguimiento. Como verán, nuestra espiritualidad ignaciana es muy lúcida, muy profunda. No basta con decir, sí, Señor, yo te sigo. No, te sigo con todo lo que soy. Y tenemos que saber de qué estamos hechos. Entonces lo que buscamos es liberarnos internamente. La 2, buscamos también en este mes nuestra gratitud y admiración, porque el Señor nos ha rescatado y nos conduce por el camino de la salvación. Detrás de toda esta semana está la misericordia de Dios, si no también seríamos masoquistas, ¿sí? Es admirarnos porque a pesar de que todos estos resortes internos negativos, Dios está con nosotros y de nosotros salen cosas muy buenas. Entonces generar una actitud positiva simultáneamente con esa negativa que buscamos con el aborrecimiento. No queremos que el ejercitante, o sea, que ustedes entren en esta etapa purgativa de limpieza de su vida para que brillen, ¿sí? Para quedar pulcros, ¿sí? Sino más bien que descubran en profundidad su condición de pecador. Cuando decimos buscamos la conversión, no es para que ahora a partir sean inmaculados, perfectos, porque eso trae otro pecado aparejado, que es el fariseísmo, creernos que estamos con Dios. No, es para profundizar en mi condición humana. Entonces el seguimiento cristiano va a ser auténtico, lúcido, honesto. A veces nos asustamos de las cosas que nos pasan o le pasan a los otros, ¿sí? Pero ¿cómo tal cosa? ¿Pero cómo si este era así? ¿Cómo si la iglesia lo otro? Porque no nos damos cuenta que nuestra condición pecadora, todo lo que vemos afuera lo tenemos adentro, en potencia. Entonces, mirarnos con honestidad, sin miedo, sabiendo que el amor y la misericordia es más grande que todo, ¿sí? Pero tenemos que partir de un dato de realidad, de nuestra humanidad. Si nuestra antropología no es correcta, después creamos una espiritualidad totalmente alejada del mundo, ¿sí? Angelical. Y eso lo único que va a traer es culpa y desánimo. Entonces, conocernos en profundidad. ¿Qué otro objetivo tiene esta etapa de los ejercicios? No es para preparar una confesión general. Nuestro objetivo no es confesarnos, pero sí conocer la complejidad humana, ordenarla y convertirla. Por ahí vamos. Después, al final de esta etapa, hay un ejercicio que les proponemos que es preparar una confesión profunda, ¿sí? No sé si la podremos hacer en esta etapa de pandemia y de reclusión, pero nos va a ayudar a hacer un buen examen de conciencia. Pero como les dije al principio, es mucho más profundo lo que se va a hacer en estos ejercicios que un simple examen de conciencia. Pero podemos complementar esta etapa después, el mes que viene, en julio, por ahí, con una confesión, cuando veamos el tema de la misericordia y el perdón.
Entonces lo que buscamos, el objetivo de esta etapa de los ejercicios, es sentirme pecador perdonado, ¿sí?, por Dios, y experimentar su amor incondicional, que es el que tratamos de rescatar el mes pasado. Si no rescatamos de que Dios nos ama, nos perdona incondicionalmente, entrar ahora en el pecado es un poco suicida, porque lo único que voy a hacer es golpearme el pecho de lo que soy. No, el perdón es más grande. La misericordia es mucho mayor que todos los pecados juntos que pueda tener, ¿sí? Lo han dicho todos los grandes santos, ¿sí? Pero saber que soy un pecador, que ya estoy perdonado. Entonces, el telón de fondo que tiene que haber es el perdón y la misericordia. No perdamos nunca de vista eso. Y después, otro gran objetivo, este último punto, es reconciliarnos con uno mismo. Es el autoconocimiento, el autoperdón. Si no nos aceptamos esta historia dolorosa, esta historia de pecado, de mal que hay en nosotros, vamos a estar siempre luchando contra ellas. Y si no nos perdonamos nosotros mismos, difícilmente experimentemos el perdón de Dios. Entonces el objetivo es el autoperdón, la aceptación de lo que somos. Hay que pedirlo eso, con humildad, con aceptación, pero eso después trae una gran buena noticia, ¿sí?, que es el sentirme reconciliado conmigo mismo, con mi historia y con Dios. Una profunda experiencia. Ojalá lo vayamos logrando a través de los ejercicios. ¿Qué precaución, cuidado hay que tener en este tiempo? Los escrúpulos, o sea, las culpas exageradas que pueden saltar. Cuidado, porque lo único que son esos escrúpulos son fuerzas del mal que lo que quieren es aplastarme, ¿sí?, o sea, hacerme sentir sucio, pecador y merecedor del perdón. Eso no es Dios, eso es el mal espíritu. Esta ME es lo que Ignacio llama mal espíritu. Es la fuerza del mal que lo único que busca en esta etapa es aplastarme y hacerme sentir inmerecedor de la gracia de Dios. Entonces, cuidado con las culpas exageradas, con los escrúpulos espirituales, con esa sensación de hacerme sentir más pecador de lo que objetivamente soy. Entonces, vamos a ver estos tres niveles de culpabilidad. El primero y el tercero son los extremos exagerados. El primero es la conciencia laxa, que a veces puede pasar, que no hay conciencia de pecado ni de hacer mal, ¿sí? Todo está permitido. Y los mecanismos que predominan son negación, proyección, todo está afuera, yo no tengo nada, o me justifico o racionalizo mi propio pecado. Y el sujeto no logra conversión interna, no logra darse cuenta de que hay un Dios que lo llama a salvarse, porque salvarse de que si no siente el pecado, si no lo descubre, no hay Dios salvador que va a ir. Entonces la conciencia laxa es un extremo. El segundo extremo es el número 3, la conciencia hiperdelicada, es el escrúpulo. ¿Y qué es el escrúpulo? La sensación permanente de impureza, de estar en falta, de vivir en pecado cuando objetivamente no lo hay. Si lo hay, muy bien. Que sienta culpa, confusión, vergüenza, está perfecto, es lo que queremos pedir en este mes. Pero si no lo hay, no, objetivamente no soy pecador. Entonces, si siento exageradamente la falta y la culpa, ahí hay algo distorsionado. Y eso se mezcla con los síntomas neuróticos patológicos del obsesivo, el TOC, donde el sujeto tiene muchos pensamientos de ruina, de culpas, de escrúpulos, sensación de falta, siempre está dudando si hizo bien o no hizo bien, si está perdonado o no está perdonado, si merece o no merece el perdón. Bueno, todos esos deseos obsesivos, idealizados de perfección del yo, se mezclan y nos juegan una mala pasada, los escrúpulos. Lo ideal es el punto intermedio, el 2. Una conciencia delicada, delgada, que es capaz de ver el mal, pero, ahí hay dos peros subrayados, pero se abre a la misericordia de Dios y a las mediaciones humanas.
como es un acompañante espiritual. Se ponen las cosas en su sitio y se descubre perdonada. Hay culpabilidad, hay vergüenza, confusión, dolor, todo lo que vimos. Pero, de vuelta a un pero, la persona es capaz de romper la cadena narcisista que la atormenta. Entonces, cuidado con que vivir los dos extremos, tanto la culpa exagerada, malsana, o la conciencia laxa. Creo que el grupo que está haciendo ejercicios va a tender más por la conciencia escrupulosa, no por la conciencia laxa. Hoy decimos que culturalmente la gente más joven no tiene conciencia de pecado. No sé si será verdad o no. Hay una tendencia más a la laxitud, ¿sí? A la justificación del mal, ¿sí? Pero también se dice que las personas religiosas o los católicos tendemos más hacia la culpa. El mundo católico es más culpabilizador. Hemos vivido siglos de pastorales de miedo, de culpa. Entonces, cuidado, porque parece que por ahí va Dios, y eso es del mal. Justamente Dios te hace conocer tu mal, te perdona y para arriba te resucita. Nunca te aplasta con la culpa. Cuidado con la culpa exagerada. Entonces, la culpa malsana, esa que estamos hablando ahora, le podemos llamar remordimiento. La persona se queda como amarrada, mordida por ella misma, ¿sí? Y se agranda, tiene mucho de narcisista, pero negativamente. Soy un monstruo, soy un desastre, ¿sí? La culpa sana, que es la que queremos nosotros vivir en ejercicios, no le llamamos remordimiento, sino arrepentimiento, ¿sí? Es distinto. La persona se responsabiliza por el daño causado y desea repararlo. Y ahí está esa pregunta típica de este tiempo, de los ejercicios. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo? Ignacio nos saca como un salvoconducto, una puerta de salida. No quedamos remordidos, relamiendo nuestro mal, nuestra impureza. No. Con todo eso, decir, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer por ti? Y hay una salida positiva. La confesión y la reconciliación también pueden romper este círculo narcisista del remordimiento y pasar al arrepentimiento. Me reconozco, lo vivo afectivamente, pero el perdón es más fuerte, es más grande. El amor siempre es más fuerte. Si no, no somos cristianos. Si no, Cristo nos resucitó. Cristo venció el mal en la cruz. Cristo superó la muerte. Todo pecado puede ser superado, ¿sí? Por el perdón y el llamado a una nueva vida, la conversión. Cuidado entonces con los efectos negativos de los escrúpulos, con las dudas obsesivas, que nunca terminamos de hacer un juicio objetivo de lo que somos, ¿sí? Y purificarnos. 2. Cuidado con la autoestima muy dañada que lleva a la intimidad, a desvalorizarnos, a deprimirnos y a veces, si esto se patologiza muy grande, puede llevar incluso al suicidio. Es la depresión mayor y con esa culpa tremendamente exagerada. Estamos hablando de una enfermedad psiquiátrica profunda. Pero cuidado con la culpa, ¿sí? También 3, la culpa a veces lleva, y aquí nos podemos identificar más nosotros, con ritualismos esclavizados. ¿Cuánta gente cristiana no para de ayunos, de confesiones reiteradas, de penitencias, para poder alcanzar la purificación? Tenemos un Dios imaginario que creemos que nos pide hacer cosas para purificarnos. Y ese Dios se magnifica y es insaciable. Ese no es el Dios de Jesús, no es el Dios del amor, no es el del hijo pródigo. ¿Sí? Es un Dios proyectado por nuestras propias culpabilidades neuróticas. Cuidado también con la culpa, número 4, porque puede llevar a la bancarrota espiritual. A veces hay muchas mortificaciones, culpa morbosa, nos sentimos que no podemos seguir a Jesús y por lo tanto abandonamos todo camino espiritual.
La culpa exagerada nos lleva justamente a lo contrario, a abandonarlo todo porque nos sentimos imposibilitados para experimentar el perdón. Y también, número 5, las relaciones vinculares de servilismo, hipersensibilidad. ¿Qué es eso? A veces la culpa nos hace siempre decir que sí, que sí, que sí, y terminamos esclavizados en el servilismo. O sea, estamos tan sensibles y nos sentimos culpables de todo lo que pasa, creyendo que es por culpa nuestra. Y es una espiritualidad del temor constante a fallar. Entonces, cuidado con esto. Si algo sale de esto, por favor, confronten, conversen con sus acompañantes espirituales. Nuestro objetivo de los ejercicios es ver nuestro mal, nuestro pecado, con dolor, con confusión, con lágrimas, con pena interna, como dice San Ignacio. Pero nuestro objetivo mayor es experimentarnos sostenidos por ese Dios que en el principio y fundamento vimos que es puro amor, pura misericordia, que nos ha acompañado toda la vida y estamos llenos de bendiciones de Él. Es el hilo dorado de nuestra historia, pero también en nuestro hilo oscuro, ¿sí? Ese áspero, ese que daña, está sostenido y amado también por Dios. ¿Sí? Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, le dijo Jesús a Mateo. ¿Sí? Jesús es el Salvador. ¿De qué nos quiere salvar? Del mal. Entonces, el mal en su justo lugar. Rechazarlo, reconocerlo, convertirlo, pero sabiendo que el amor siempre es bastante. Termino con este ejemplo, la culpa sana de la culpa neurótica, ¿sí? Para que cada uno se revise y vea que va saltando en este mes de ejercicios. La culpa sana te trae una confrontación realista con nuestro mal, ¿sí? Con honestidad. En cambio, la neurótica se exagera, no es realista, ¿sí? Y hay una reacción autodestructiva. Cuidado con esto. La culpa sana es proporcional al hecho cometido, ¿sí? En cambio, la culpa neurótica le falta la proporción. Parece que el daño es mucho más grave de lo que realmente hubo objetivamente. La culpa sana, ¿sí? Está acompañada por un sentimiento de necesidad de Dios. En cambio, la culpa neurótica está cerrada a nosotros mismos y es temerosa de Dios. Por ahí no vamos. La culpa sana es un estímulo a la confusión, ¿sí? A la contrición, al deseo de conversión, de reconciliación y de paz. En cambio, la culpa neurótica es muy dura, nos lleva a la dureza del corazón, a la falta de confianza, a creer la autocondena, ¿sí? Y a la rigidez espiritual. Un ejemplo de culpa sana es Pedro. Aléjate de mí, que soy un pecador. Después lo negó 3 veces y 3 veces le dijo, ¿me amas? Sí, sabes que te amo. Y ahí siempre Dios da una posibilidad de conversión. La culpa neurótica es la de Judas, la que no pudo aceptar su mal y no captó que Jesús era perdón y se suicidó. La culpa sana, el perdón conduce a la confianza y seguridades más profundas, y en cambio la culpa neurótica, la falta de perdón conduce a un autocentramiento, ¿sí? A una introspección muy poco saludable. La culpa sana, nos centramos en los demás, nos descubrimos pecadores, reparamos, nos convertimos y ¿qué hago por Cristo? Y una misión nueva. En cambio, la culpa neurótica, nos quedamos presos de nosotros mismos, encerrados en la propia vida. Bueno, mis amigos, espero que tengan muy buen mes de ejercicios. Es un tema apasionante el que vamos a entrar, supone mucha profundidad, supone mucha entrega, pero sentirnos pecadores perdonados es una experiencia profunda. Ánimo a todos y buena oración para todos.